Compañeros, en esta mañana vamos a verificar el punto de la guía, el de modelos y estándares de seguridad de la información, y a continuación vamos a explicar unos ciertos aspectos que comprende la seguridad informática. La seguridad informática tiene como objetivo proteger y mantener protegida la información de los usuarios o de los clientes de una empresa. Tanto ya sea particular o independiente, la información debe mantenerse siempre custodiada por metodologías de la información y de la seguridad informática. Entonces aquí podemos observar la seguridad de la información se verifica o integra la disponibilidad de la información, también el cifrado de la información, la gestión de los archivos y los protocolos de seguridad de la información. La seguridad informática está más basada en la infraestructura física, los antivirus, los firewall, los protocolos de seguridad y sistemas operativos en el cual se van a proteger la información. Los componentes de un análisis de riesgo se comprenden en identificar el peligro, en la evaluación del peligro, la caracterización de la exposición del peligro y la gestión de riesgo. Todo eso van informado en un informe de riesgo preliminar para verificar qué tan es riesgoso es, digamos, una vulnerabilidad que tenga la empresa en un cierto factor o en un cierto sector que ellos comprenden. Y después de esos componentes se va a la implementación de políticas de riesgos, del control de riesgos. Bueno, vamos a identificar también que en la identificación, el primer módulo de identificación de peligro se verifica o se comprende de que identifica el peligro o la vulnerabilidad que tenga la empresa. Es decir, tenemos un cierto filtración de información por parte de un operario y se detectó de que el operario manejaba dos correos, el empresarial y el personal. Y la siguiente es la evaluación del peligro. Si tenemos ese ejemplo del correo del usuario de la empresa, entonces la evaluación es a qué usuario se estaba enviando esa información o qué hacía con la información que tenía él. Luego sigamos con la caracterización o posición del peligro. En ese ejemplo sería que qué tan riesgoso es la pérdida de información y a qué competencias se debe dirigir este caso, ya que pues obviamente el cifrado de información no se cumplió ni tampoco los protocolos de la seguridad de la información en este caso. Luego seguimos con la gestión del riesgo. La gestión del riesgo se maneja de acuerdo a la vulnerabilidad o al nivel del caso que se está verificando actualmente. Digamos, tenemos una gestión de riesgo que identifica el nivel de peligro que tiene esa actividad. Es decir, volvemos a retomar el ejemplo de un usuario que tenía en la empresa, manejaban dos diferentes correos. La gestión de riesgo lo que nos hace es verificar qué tan riesgoso es y así por lo menos identificar a quiénes pertenecen esa información, quién tiene el grado de seguridad en la información y a qué competencias se debe restringir esa información. Seguimos con las metodologías de riesgo, de gestión de riesgo, que están identificadas en identificación, evaluación, estrategia y gestión. Entonces la identificación, como ya prevemos la anterior, es la identificación de los procesos internos que tiene la empresa y en la vulnerabilidad que tienen los diferentes entornos que se manejan la información. Entonces seguimos con la evaluación. Se mide el alcance de la vulnerabilidad, si afecta a un 100% de toda la empresa o a un 40% o un 60%, dependiendo de qué tan riesgoso o qué información tan valiosa se puede estar evidenciando en ese sector. También nos evalúa las políticas de seguridad, ya que entre la evaluación se hace unas auditorías y se verifica qué tan estable está la seguridad dentro de la empresa. Las estrategias, como siguiente módulo, sería revisar y complementar las estrategias que ya se tienen dentro de la empresa para mitigar o para eliminar ciertos errores que se pueden evidenciar en cuanto a la información. Es decir, tenemos
unas políticas que en toda empresa se debe manejar, como son la prohibición de dispositivos extraíbles, el control de medios magnéticos y sobre todo la protección de los sistemas operativos. Seguimos con la gestión. Ya después de evidenciar todo el resto y tenemos un previo informe de que se está evaluando, la gestión es la gestión de riesgo puede ser la metodología en la cual se implementan las políticas y se prevé una argumentación en cuanto a la actividad que se está manejando de riesgo de control. Es decir, en la gestión se hace lo más posible la eliminación de todo error o vulnerabilidad que se maneja en la empresa. Sigamos con la importancia de los sistemas de gestión de seguridad en la información en una organización. Bueno, este tema de la seguridad en la información es muy importante, ya que digamos en ciertas empresas la información es muy valiosa. Tenemos el ejemplo de los bancos, también tenemos el ejemplo de la registraduría, que manejan con digamos información muy privada de los usuarios, o digamos sistemas de información, o digamos entidades como por ejemplo la salud, que manejan ciertos historiales médicos. Todo esa datos que se manejan o se tienen dentro de una empresa debe ir siempre y cuando, para que no hubieran errores o digamos no tengan inconvenientes, debe tener un campo que se llama la gestión de información. Tenemos tenemos la gestión de información. Ese campo que se está manejando dentro de una empresa es también viable para que se implementen políticas de seguridad en los cuales se restringen la limitación de la información, a qué usuario se pertenece, a quién va dirigido y sobre todo a qué importancia se debe tener dentro de la empresa misma. Es decir, la importancia del sistema de información es velar por la información que se tiene de la empresa para que la empresa esté posicionada seguramente, digamos, en cuanto a la seguridad, esté posicionada a un nivel más alto y los clientes confíen en que esa información no va a ser alterada sin su previo consentimiento, o no vaya a ser eliminada, o no vaya a ser expuesta, o no se vaya a irse a terceros, que eso sería lo peor entre una empresa, porque ya que si fuera así, no habría una seguridad, una estandarización de la seguridad y todos tendrían ciertas dificultades a consultar su información de carácter privado. La situación de la seguridad informática en Colombia. Este tema es más delicado porque digamos se conoce que desde los años 90, a partir de los años 90 al 95 al 96, la explotación de las nuevas tecnologías empezó a evidenciarse en ciertos campos. Por ejemplo, en el área tecnológica de los computadores y las redes se empezó a implementar las nuevas redes tecnológicas y ya no se manejaba teléfono y datos, sino ahora se manejaba un conmutador que manejaba los dos al mismo tiempo. Es decir, la infraestructura en Colombia ya cambió de solo telefonía a telefonía y datos e internet. Por lo cual, la seguridad de la información en Colombia empezó también a aumentar, ya que habían ciertos inconvenientes en cuanto a la instalación y a la verificación de los datos en las empresas, ya que se cambiaron totalmente de tecnología y empezaron a estar más actualizados, lo cual tan necesariamente necesitaban implementar políticas que regularan la salida y la entrada de información. Se tiene que, digamos, las empresas actualmente cada una tiene un sector o una gestión de información en la cual verifica la información, verifica los usuarios que estén manipulando bien esa información y verifica qué es lo que entra y qué es lo que sale de la empresa. Digamos, la información de una empresa de gestión de archivos no puede ir a terceros, o
o no se puede manipular sin la autorización de la empresa o cliente que se está manejando. Todo este campo lo que hace es proteger la información de acuerdo a ciertos protocolos que se están implementando, políticas internas dentro de la empresa, para velar por la información de los clientes. Digamos, a partir del año 2000 se implementaron diversos organismos, o digamos diversos entes de calidad y de gestión, en los cuales también estaba la seguridad en la información, como es el caso de la ISO 2117, si no estoy mal, en la cual regula la seguridad de la información dentro de la empresa. Hace certificar a la empresa de que sí se está implementando protocolos de seguridad, de que también se tienen unos ciertos parámetros de la información, y que también se hace un control de información dentro de la empresa. Es decir, que se tiene un cierto campo de seguridad de la información dentro de la empresa y se hace auditorías mensualmente o trimestralmente. Tenemos también los entes certificadores de la ISO 27001, que obviamente es la empresa ISO y Contec, que hace que certifica la protección de la información dentro de una empresa. Para esta norma como tal, la mayoría de los certificadores, también está la GCSI y otros organismos que certifican, aparte de normas Incontec o el INET Certificate. Todo esto es para la protección de la información dentro de una empresa, teniendo en cuenta de que la mayoría de los casos las empresas tienen que tener su propia auditoría interna para ser validado por las normas ISO 27001, que la cual regula la mayoría de la manipulación y certificación de la empresa como seguridad informática, en los cuales el gobierno está pendiente, ya que si una información se filtra a estas empresas es de carácter sancionable, y hasta a veces pueden ir al cierre o a la expropiación de la empresa. Pues digamos, la mayoría de los casos la información que se maneja en estas empresas son de carácter privado. En esto se pueden verificar que ciertos organismos o ciertas personas quieren y necesitan que esta norma se apliquen en casi la mayoría de las empresas, porque la mayoría de las empresas están implementando los sistemas de información para así agilizar sus procesos internos, y esos sistemas de información manejan información sumamente privada de los usuarios, lo cual toca tener un cierto carácter y cierto cuidado con la filtración de la información o contra la seguridad de la información. Todo esto que se está evidenciando hoy en día, también hay que tener mucho cuidado, ya que hay personas indiscrupulosas que están manipulando la información y está utilizándolo para terceros, lo cual las normas y todos los protocolos que se están implementando en esta actualidad es para verificar de que se cumpla un cierto protocolo, para así garantizar y cuidar la información de los usuarios. Gracias, doctor y su compañero, por esta presentación.